Que el Señor les bendiga, bienvenidos a Amén, este su amén. podcast, a la mesa del Rey. Estamos hoy en un día más, un hermoso miércoles que Dios nos ha permitido. Bueno, lo grabamos el lunes, pero pues como saben, lo subimos el miércoles, que Dios nos ha permitido estar en este lugar. Un testimonio más y una vida Amén. impactada por Dios más, que esperamos que sea de bendición para su vida y siempre contamos con su apoyo. Amén. Recuerde dar like, comentar y pues suscribirse a nuestro canal y que el Señor le Amén. bendiga. Está con nosotros como siempre nuestro hermano Santiago y nuestro invitado de hoy, nuestro hermano Martín. Martín. Que el Mucho Señor le gusto. Dios bendiga. bendiga, hermano Dios les Martín. bendiga. Dios le Muchas bendiga. gracias. Es un placer para nosotros tenerlo el día de hoy. Pues ya habíamos planeado tenerlo anteriormente, pero pues gloria a Dios que este es el momento. Correcto. Los tiempos Sí. de Dios. Amén, Siempre es amén. así. Perfecto, sí, Amén. pues nos sentimos privilegiados de que esté en este lugar y que pueda compartir con nosotros y con la audiencia claramente de lo que Amén. Dios ha hecho en su vida y de cómo Amén. Dios ha obrado en su vida. Y pues para dar a inicio vamos a leer en Mateos 11:28. Usted si quiere puede buscarlo desde la comodidad de su casa y leer, y si no pues escuchar atentamente la voz de Dios. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios Gloria a Amén. por Dios. esta hermosa palabra, Amén. palabra viva, Así que es. edifica nuestra vida. Gloria al Señor. Y pues para comenzar, puede compartir su nombre con las personas Amén, que amén. pues todavía no lo No han me conocido. conocen. Ajá. Sí, yo sé que hay muchos porque soy una persona, no tengo mucho tiempo, se puede decir, congregándome en esta hermosa iglesia. Mi nombre es Martín Mejía. Para mí es un gusto y un privilegio el estar acá y el aceptar esta hermosa invitación primeramente, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por haberme permitido el estar acá y compartir un poco de lo grande que Dios ha hecho, porque son inmensas, no Gloria a Dios. terminaríamos ahorita, pasaríamos, quizás llenaría hasta un libro de todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia, ¿verdad? Pero se Amén. trata de dar un testimonio corto, pero que sea así, que Que impacte, que impacta. pueda Amén. llegar a la vida de un oyente, de una persona que va a ver este podcast, y sé que va a ser de gran bendición. Sé que Aleluya. van a haber muchas vidas que se van a transformar. ¿Por qué les digo esto? Porque van a decir, hey bro, o le van a decir a alguien, hey, casi me pasó lo que le ha pasado al hermano y cómo Dios lo cambió. Si lo cambió a él, también me puede cambiar a mí, porque Amén. siempre he dicho, el cambio es para todos. El problema aquí es qué tan dispuestos Amén. estamos. Amén. Así que gracias por la invitación nuevamente y estamos abiertos para las preguntas o para lo que Gloria a Amén. quieran Dios. saber. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Pues sí, para comenzar, pues ya dijo que su nombre y pues sabemos que es del hermoso país del Del Salvador. hermoso país del Salvador. Solo pónganse a pensar y analicen El Salvador, el significado del Gloria a Dios. Salvador, ¿verdad? Amén. Amén. Es un país Amén. muy bendecido y igualmente tenemos un país bendecido ahorita, gracias a Dios. Ahora Gloria. más, gracias a Dios. Sí, Amén. Sí, eso es gloria muy a Dios. importante. Sí, hemos, Sí. hemos visto el progreso que ha tenido pues este hermoso país. Y pues Amén. que está siendo transformado y bendito sea el Señor. Mm. Gloria a Dios por eso. Este, Cuéntenos cómo llega usted a los caminos de Dios. De qué manera Dios lo empezó a llamar y a tratar en su vida. Bueno, es una historia grande, la voy a hacer un poco corta, así, ¿verdad? Mis caminos hacia Dios, especialmente crecí en una familia, ¿verdad? Con una creencia, lo llamo Amén. así, con una creencia. Siempre se me inculcó el temor a Dios, el amor a Dios, el temor que era lo principal siempre. Y en el camino, como cualquier joven, ¿verdad? Yo Sí. siempre lo he dicho, quizás otras veces, en otras oportunidades. Amén. A veces todo viene del cómo te hayas dirigido en el camino, o cómo Mm. fue tu enseñanza en el camino, ¿verdad? Entonces, me crecí entre rebeldía y las dos cosas, como se dice, ¿verdad? Porque mis papás siempre me inculcaron la religión, o sea, siempre me hablaron de Dios, pero a veces te hace falta un poquito de mano dura en el camino. Amén. Entonces,
a veces las malas juntas en el camino te tienden a salir del enfoque que a veces tus Wow. papás quieren. Amén. Y puedo decirlo para mí que a la pequeña edad de quizás 12 o 13 años yo o sea, hacía cosas que no podía hacer porque eran cosas que no le agradaban a Dios y Claro. directamente fue una persona, puedo decir que siempre quería en Dios, ¿verdad? Pero no lo honraba y no le daba su lugar, sino que hacía todo lo contrario. Sí, Amén. claro. Entonces ahí claramente, hoy que estoy en las cosas de Dios, me doy cuenta de los errores que cometemos nosotros como padres muchas veces, porque lo hacemos, casi todos lo fallamos con nuestros hijos. Mm. Entonces no culpo tampoco a mis papás, sino fueron decisiones mías. Amén. Haber Amén. escogido caminos que no me llevaban a ningún lugar, ¿verdad? Muchos intentos quizás de que ya no estuviera aquí sentado, casi 6, digamos los 6 veces de intentos de que pude haber muerto. Entonces, Santo Dios. ahora que estoy en las cosas de Dios me puedo dar cuenta la mano de Él sobre mí, cómo Él me cuidó. Amén. Entonces Gloria a puedo Dios. decirlo y lo digo y lo testifico así, cómo Dios me guardó hasta el día de ahora. ¿Por qué? Siempre digo esto, había un propósito. Mm. Tal vez el mundo me quería ver derrotado, pero Dios me Amén. quería ver triunfando en la Amén, vida, o sea, aleluya. glorificando su nombre. Tal vez el mundo me señaló, me criticó, me dieron por porque lo escuché en mis oídos, o sea, señalamientos de que yo no era nadie, o sea, era una basura, entonces, algo que aprendí en el camino es que a pesar de todo lo que yo hacía, yo siempre creía que yo en el camino que llevaba o iba a Mm. llegar a ser alguien, yo nunca me creí derrotado. Yo siempre le digo a las personas, nunca digas tengo esta situación o tengo este problema porque lo estás haciendo tuyo. Yo creciendo en una familia de muy bajos recursos, podría decir así, de los más bajos, yo siempre doy mi testimonio, yo nunca me creí así. Yo siempre decía, es que yo no soy así. Santo. Y eso me habló de mi autoridad hasta el día de ahora, que yo siempre dije, no soy como los demás piensan, yo soy diferente. Amén. Y viendo la situación a mi alrededor, y me acuerdo yo de Pedro cuando se iba a hundir. O sea, me pongo a pensar, dije yo, Dios nunca lo dejó que se Amén, hundiera. ¿Por amén. qué? Porque había un propósito. Ahora digo yo nunca pensé en caerme. Nunca pensé en verme tan derrotado como quizás otras personas se dieron Mm. al enemigo para que los derrotara, sino que siempre caminé en esa mentalidad así. Pero ahora viéndolo, caminando en el tiempo, llego a Estados Unidos, llego a este país que es el país que la verdad le doy las gracias a Dios por haberme puesto en esta tierra fértil donde Amén. pues dicen para muchos, ¿verdad? Los sueños se hacen realidad. Yo Amén. creo que es para todos, el problema es la mente, como tú Amén. te lo creas, ¿verdad? ¿Dónde tú te detengas? Correcto, si tú lo crees, sucede, si no, pues vas a pasar igual. Si tiene un objetivo. Si hay un objetivo, venís con la mentalidad clara. Cuando conocí a Cristo, quizás fue la etapa más difícil de mi vida, lo puedo decir así, porque algo que he aprendido y se lo digo a cualquier persona, el sol es para todos. Amén. Nosotros como cristianos no deberíamos de estar señalando al hermano impío que le va mejor que a un cristiano. Y siempre decimos, ¿por qué a él y no a mí, que yo busco de Dios? Y yo me he hecho esa pregunta. Algo están haciendo ellos que nosotros no estamos haciendo. Y no quiere decir que ellos pueden que estén haciendo cosas malas, pero hay algo que no está funcionando en nosotros. Amén. Tal vez puede ser la envidia, el señalamiento, muchas cosas que por Sí. eso a veces quizás Dios no te... no- O no estamos preparados. o no estamos cosas. preparados para eso. Entonces, yo me acuerdo, y lo voy a decir así para hacerlo más corto, llegué a este país con mucha expectativa, pude ver la mano de Dios siempre en mi vida, desde que yo llegué y desde que estuve en mi país, y llegué a un punto donde nunca pensé haber llegado en muchas áreas, pero quizás en el área espiritual estaba mal. Entonces, cuando tú caminas en un camino y no conoces, tal vez sabes de Dios, pero no lo conoces, cometes muchos errores. Y en el camino que yo tomé, creo que cometí demasiados errores. El haber recibido amistades Mm. que no me iban a llevar en la dirección donde Dios poco a poco me iba llevando. ¿Por qué les digo esto? Mm. Porque ya me hablaban del Evangelio, pero no me interesaba.
me llevaban a una iglesia, pero no me interesaba, me interesaban más las amistades. Entonces, ahí es donde yo veo la mano de Dios que Él permite para corregirte. Y algo que yo aprendí en el camino es que nunca renegué, porque así como Dios me elevó a un nivel donde yo me sentía que lo había logrado todo, también Dios así me trajo hasta el piso donde yo no tenía nada. Santo. Y ahí fue donde yo reconocí y me di cuenta que así como puedes trepar, así puedes bajar. Amén. Entonces ahí es donde Dios empieza a trabajar en tu corazón, Gloria a empieza a trabajar en tu mente. Y ahí fue donde yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? De estar en un nivel alto a estar sin tener nada y estar en una cárcel, creo que son las cosas más difíciles que te puedan pasar en la vida. Entonces, ahí encerrado fue donde yo empecé a recapacitar y donde, como dicen, encerrado donde tenés chance de leer la Biblia, porque en el mundo no tienes tiempo. Las amistades son primero. Ahí fue donde empezó. Ahí empecé a leer la Biblia, ahí empecé a meditar y a hacer muchas cosas. Ya cuando regresé con mi familia directamente ya no tenía nada y siempre dije, de aquí me voy a levantar. Santo. O sea, yo siempre fui esa persona con esa mentalidad que sabía, entonces seguí, Dios me dio la oportunidad de volver a empezar, pero igualmente siempre cuando tú no te has entregado a Jesús completamente desde adentro, siempre va a haber batallas, siempre va a haber obstáculos, y los obstáculos volvieron a llegar cuando otra vez me volví a crecer, al punto de que mi altismo se hizo tan grande, donde ya no fue solo amistades ni nada de eso, empecé con los vicios, de ahí llegó el espíritu de suicidio, que me decía en mi mente que yo ya no era nadie, que me matara, muchas veces a 120 en el centro, en aquellas bajadas, y yo le metía el pie para ver qué pasaba y Dios siempre me guardaba. Llegaba a mi casa directamente porque la mano de Dios me llevaba, no porque yo sabía a dónde Gloria iba. O a sea, Dios, me aleluya. levantaba el siguiente día, me despertaba y miraba que estaba en mi casa, pero no sabía cómo había llegado. Salía corriendo al parqueo y el carro estaba parqueado completamente. Y yo decía, me hacía esa pregunta siempre, ¿cómo llegué? Ahora que estoy en las cosas de Dios, siempre me doy cuenta que Dios siempre me guardó. Amén. Entonces, es algo impactante y lo digo no con orgullo, sino con la mayor humildad. En lo que Dios hace. En lo que Dios hace. Entonces, me recuerdo bien claro el punto más tremendo del quiebre, que donde quizás si hubiera estado un poco débil, Satanás hubiera logrado su cometido. Fue cuando empecé a maltratar a mi esposa verbalmente. Hice muchas cosas muy feas con ella. La humillé, se puede decir, verbalmente. Entonces, me acuerdo que llegamos a un punto donde ya estábamos más que todos separados. Sí. Ella creció en las cosas de Dios. O sea, ella toda la vida fue cristiana o ha sido cristiana. Me recuerdo bien claro que yo andaba otra vez tomando, ya no con amigos, sino solo, pero hacía otro tipo de cosas que no estaban bien. Entonces, bien me recuerdo, y lo voy a decir así, cuando fue mi reencuentro, o sea, cuando yo busqué a Jesús, Él siempre estuvo allí. Ese es algo muy triste, me recuerdo muy claramente cuando mi esposa tenía muy claro lo que iba a hacer conmigo. O sea, ella, ese testimonio es bien duro. Ella había agarrado un cuchillo, ella había hecho una carta donde pues directamente imaginémonos lo que iba a pasar y después iba a pasar con ella. Ella ya le había dicho a una persona que cuidara de mis niños. O sea, eso lo supe después de lo que pasó, ¿verdad? Y yo me recuerdo esa noche, porque yo siempre salía al mundo y llegaba a 2, 3, 4 de la mañana y ella estaba orando en el piso y yo le decía, loca, levántate, ¿qué estás haciendo ahí? Y yo me recuerdo que ella empezó a ir a la iglesia y una vez le dijo al que era nuestro pastor antes que fuera a mi casa y él le dijo que sí, que me iba a ir a visitar. Y bien me recuerdo cuando ella me dijo, va a venir el pastor, y le dije yo la palabrota, que si él entraba iba a salir golpeado, lo que fuera. Y nunca se me va a olvidar la vez que él puso el primer pie en mi casa y yo quedé paralizado. O sea, yo no me podía mover. Y yo lo volteé a ver a él y yo estaba avergonzado, porque yo sabía que un hombre de Dios venía a confrontarme a mí. Y me acuerdo que todavía me hizo la invitación, yo nervioso ahí le dije que sí. Y acepté ir a la iglesia, acepté. Y gracias a Dios lo que iba a pasar no pasó.
Yo me recuerdo que yo llorando a Dios le dije una vez, que fue la última vez que yo salí hasta el día de ahora, llorando le dije, Señor, ya quítame esto. O sea, yo sufría internamente, pero en mi ego y en mi pecado, era tan grande mi pecado que no lo miraba. O sea, no miraba lo que yo hacía. Entonces yo me recuerdo que esa última vez yo le pedí a Dios llorando, me recuerdo bien, 1 de la mañana, Señor, quítame todo esto, ya no quiero esta vida. Y bien me recuerdo que yo regresé a mi casa por primera vez después de muchos años y me arrodillé ante mi esposa y empecé a llorar y le pedí perdón. Wow. Eso fue un rompimiento que Dios hizo en mí y lo hizo en ella, porque nos pudimos perdonar en ese momento. Eran tipo 3, 4 de la mañana. Ya me recuerdo yo que empecé a ir a la iglesia, empecé a ir como cualquier persona, a escuchar, a veces me gustaba, a veces no, porque estaba muy enviciado en el fútbol y todo eso. Sí. Y siempre he dicho, todo empieza por algo. Y algo que yo aprendí fue escuchando, la palabra me empezó a cambiar, la palabra me empezó a transformar. Poco a poco. Esa semilla fue agarrando, cuando le echas agua o le echas abono a esa plantita, esa plantita empieza a crecer. En buena tierra Y empieza bien me recuerdo yo que cómo Dios empezó a cambiarme, mi forma de vestir, mi forma de actuar, mi forma de hablar, mis palabras las fue modificando. Y después bien me recuerdo que me invitaron a le llaman un taller, y ahí fue donde todo se transformó. O sea, hasta el día de ahora pasaron cosas muy importantes que hasta el día de ahora yo sé que tuvieron que haber hecho ese efecto que ahora yo, por la persona que yo soy ahora. Entonces, pero siempre he dicho yo y le digo a las personas, cuando haya una disposición en el corazón, en la mente que tú lo quieres hacer, Dios va a obrar en tu vida. Porque yo me recuerdo que hasta el día de ahora yo tomé la decisión que Dios cambiara mi vida. Porque Él siempre quiere cambiar las vidas de las personas. El problema somos nosotros. A veces queremos seguir agobiados con el pecado, agobiados con las cosas que hacemos en el mundo. Pero cuando tomamos una decisión de verdad, es cuando Dios puede entrar en tu vida y hace el cambio que tú necesitas. Genuino arrepentimiento. Porque son 9 años donde yo he podido ver la mano plasmada de Él sobre mí. Entonces yo siempre digo y invito a las personas, entréguense de adentro para afuera. Amén. Porque muchos queremos o solo lo oímos, pero no dejamos que la palabra haga un fundamento dentro de nosotros. Por eso muchas veces el cristiano batalla hoy en día, porque escucha nada más, pero no guarda. ¿Ve la diferencia? No retiene. Entonces, ¿qué pasa cuando no retienes? Pues no tienes, cuando el Espíritu Santo te dice, hey, no hagas esto, tu mente como no lo retuvo. No tiene el argumento. No tiene el argumento. ¿Para qué? Para pararse firme y decir, no lo voy a hacer. Y yo dije, algo que siempre dije yo, no quiero que mis hijos crezcan viéndome la persona que fui. Ellos estaban pequeños. Y bien me recuerdo la última vez que mi hija me vio con una cerveza. Yo me acuerdo que llevaba como unas 3 veces que había ido a la iglesia y me compraba un 6cito y me lo escondía. Y yo me recuerdo que estaba viendo un partido y mi hija viene de repente, yo no la veo y me ve que estoy con la cerveza. Dios mío, me partió el corazón, cómo lloró. Y yo dije, hasta aquí. Las agarré a la base. O sea, tiene que pasar algo en la vida que tú tienes que estar para cambiar. Entonces, le agradezco a Dios toda la vida por haber transformado mi vida, la vida de mi familia, la vida de muchas personas que estaban a mi alrededor, porque pasaron cosas después de todo eso. O sea, se convirtió muchas personas, porque yo siempre digo, Dios nos va a usar a veces de lo más sucio, a veces de lo que nadie tira algo, Dios lo va a levantar, lo va a limpiar, lo va a transformar y lo va a usar como ejemplo para muchas personas. Y yo siempre le he dado gracias a Dios porque puedo saber, porque Él me lo ha hecho ver, que he sido, y con esto no es altismo, sino que he sido una persona donde muchas personas se pudieron identificar al ver de dónde Dios me sacó. Amén. Y ahora yo puedo ver de dónde Dios ha sacado muchos que estaban a mi alrededor, que me conocían. Entonces puedo ver la mano de Dios, que cuando hay un corazón dispuesto, Él puede hacer, si con una persona, Él puede mover el cielo. Amén, amén. Entonces, le doy gracias a Dios, lo repito,
que hasta el día de ahora sigo buscando. No soy perfecto, me equivoco todos los días. Siempre le digo a las personas, no busquen la perfección a ser como Jesús, porque jamás lo vamos a lograr. Jesús solo fue Él y Dios solo Hay es que Él. intentarlo, pero es una meta de Inténtalo, hacerlo sí. todos los días. exacto. Inténtalo todos los días. Si te equivocas, vuélvete a levantar. Si crees que te estás cayendo, pídele a Jesús que te dé la mano, que Él te levanta cada día. Entonces, este es un caminar de todos los días. No es que vas a sentir bonito solo cuando estés bien. Sentirte galán cuando estés mal. Amén. Porque ahí estás demostrando tu carácter. Aleluya. Y muchas veces el cristiano se quiere sentir bien cuando le va bien. Y a veces Dios va a permitir tribulaciones, ¿para qué? Para forjar tu carácter. Porque Amén, la paz amén. que Dios da no la da como el mundo la da. No, jamás. Eso es un pasaje bien profundo, que entender eso. O sea, el hombre en el mundo tiene paz, y es normal, tiene un cierto estado de paz cuando está la economía bien. Correcto. Y está bien porque Amén. uno procura tener ciertas estabilidades para que la familia también esté Correcto. bien. Porque Amén. a veces uno dice, yo puedo comer y hacer cualquier cosa, pero la familia, uno se preocupa. Amén, amén. Y entonces tiene paz cuando tiene esa economía, tiene paz cuando tiene ese trabajo, puede suplir, ayudar. Así es. Pero yo me imagino, hermano Martín, que los principales, aparte de usted, su matrimonio, beneficiados de esa obra que Dios solamente puede hacer, aparte de todo, fueron sus hijos. Así es. Porque también ahora usted puede mirar a sus hijos diferentes. Sí. Y me estaba recordando cuando él decía eso, Moa, no sé si te acuerdas, que el hermano Ender también nos dijo algo así. Amén. Cuando él estaba pasando un proceso también en su vida, él dijo, yo quiero ser el padre que mis hijos necesitan Así ser. es. Correcto. Amén. Creo que era algo parecido como David, que de cierta manera estableció un ejemplo para su hijo. Y cuando le dijeron que él iba a hacer el que iba a construir el templo, él dijo, voy a reunir tesoros, riquezas, para que se le sea fácil. Sí. Y yo le quería hacer una pregunta, porque creo que eso es algo que nos está, que a veces, quizás no ahora en mi caso, pero sí a los padres que nos están viendo aquí, Sí. y bueno, a nuestro hermano Moa también, Amén. qué tan importante es la autoridad espiritual del hombre como ejemplo, que sea un ejemplo en la familia. Amén. Aleluya. Es un punto muy importante. Yo creo que toda persona, principalmente los que buscamos de Dios y somos hijos de Dios, creo que el punto más principal de todo humano, o sea, lo hablo en general, es buscar la espiritualidad. ¿Por qué? Porque esa es la que es el motor para todo. Amén. Mm. Amén. Es el ejemplo para todo. Y yo siempre he dicho, si no eres espiritual, no estoy hablando de religioso es una cosa, espiritual es una cosa, religioso es otra cosa. Pero cuando tú buscas la espiritualidad, hay un cambio de mente. Cuando te llenas de Cristo, O no, brother, a donde vayas tú brillas. A donde Amén, vayas amén. dicen, esa persona es diferente. tiene algo A diferente. donde vayas dicen, esa persona trae algo que no lo tiene aquel. Y Sí, lo digo, sí. y lo digo porque lo he escuchado muchísimas veces. Amén. Y una de las cosas que yo siempre me he preocupado es en lo espiritual. Santo. ¿Por qué le digo lo espiritual? Porque de lo espiritual se manifiesta todo lo demás. El amor, Si no eres la espiritual, brother, ahorita yo podría estar hablando con alguien y te puedes dar cuenta cómo anda espiritualmente. Amén. No lo voy a criticar, mejor lo voy a ayudar, pero Amén. tal vez él no se ha dado cuenta. Amén. Porque hay personas hoy en día que no se dan cuenta de su punto de ellos. Pero ahora les digo por qué. Porque hemos llegado a un punto en este tiempo que a veces el altismo o el ego no nos deja ver qué tan mal estamos espiritualmente. Amén, Ese es un punto muy importante. Pero cuando tú buscas espiritualmente a Dios, tú te das cuenta cada día, cada momento, cada segundo qué necesitas para ser mejor. Mejor. Pero cuando tu ego está por encima de la espiritualidad, tú no conectas en nada. Amén. Amén. Y entonces todo lo que tú hablas no hace un efecto, Amén. no funciona. Y yo en mi caso, yo puedo sentirlo, digo yo, wow, yo cuando veo un varón, ahora estaba hablando con Dios y Dios me lo mostraba a él. Y me sentía yo, y lo digo con respeto, y lo puedo sentir en el Espíritu Santo.
Y Dios me lo mostraba a él, un hombre buscador de la palabra, un hombre buscador del Espíritu Santo. Y lo puedo sentir ahora porque sé que él aquí está. No sé si ustedes lo sienten, pero yo lo estoy sintiendo. Me mostraba tu carácter, me mostraba tu humildad, tu corazón, tu disponibilidad. Y yo me llenaba de gozo y decía, y te miraba con esa camisa negra. Amén. Fíjate, ahorita Dios me está mostrando todo lo que te estoy diciendo. Te miraba así y yo decía, qué varón más humilde. Que Dios, Falta mucho. que Dios lo siga usando. Amén. Porque siempre es mi pedir para cualquier persona. Amén. Siempre. Y un buen hijo de Dios siempre tiene que pedir lo mejor para el otro. Santo ¿Sabes por Dios. qué? Porque Dios ya te dio lo tuyo. Santo. Y cuando tú pides por el otro, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Amén. Entonces, Dios lo que está buscando en este momento que seamos obreros de Él, pero que seamos humildemente, que lo hagamos siempre para Él, nunca viendo al hermano. Hey, que mira, el hermano está haciendo esto y lo van a ver. No te fijes en eso. Dios ya te dio lo tuyo. Amén, aleluya. Dios ya te dio lo tuyo. Ya Dios me dio. Entonces, cuando tú sabes quién eres en Cristo, brother, a ti no te afecta nada. Amén. Tú puedes haber un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿y qué sabemos si tú estás más lleno del Espíritu Santo? Porque Él ya te dio lo tuyo. Amén. Nomás descúbrelo y deja de pensar en Amén. eso. Si hermano. no, gózate porque es como hemos entendido y es bueno lo que estábamos hablando, porque ahora sus hijos, en este caso sus hijos ya estaban viendo a un padre que está buscando de Dios. Y cuando usted se apega a Dios, se empieza a parecer más a Cristo. Entonces la luz de, por ejemplo, como Pedro, aunque Pedro quería negar, la gente decía, espérate, habla hasta parecido a él. ¿Por qué? Porque ya caminaban con Él. Exacto. Ahora, discúlpame. Cuando caminas con alguien del mundo, se te pega lo del mundo. Amén. Cuando caminas con alguien de Dios, se te va a pegar lo de Dios. Amén. Sí. Ahora, mientras esa persona con la que tú te pegas busca más de Dios, más vas a tener tú. Acuérdate, Elías, Eliseo, que Amén, buscaba él la doble porción. Y yo siempre he dicho, ellos no eran diferentes a nosotros, eran humanos igual que nosotros. Ahora te hago una pregunta, ¿puedes tener la misma unción? El problema es que no lo has descubierto. Amén, amén. Llenarte, o sea, llenarte de Dios para poder desarrollar todo lo que Dios Correcto. quiere para ti. Exacto. Correcto. Y sí, es bien, bien importante lo que tú dijiste y de verdad que pues me ha dejado con la boca abierta lo que pues su testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida y lo que tú decías es bien importante y fíjate que casualmente hoy venía de mi trabajo y puse una prédica. Últimamente está siendo mi deseo construir mi hogar. Wow. Siempre con, obviamente, Dios, la base y el fundamento. Dios está trabajando en tu vida. Amén. Amén. Y eso que estamos hablando ahorita, casualmente lo tengo varios días escuchándolo y hoy lo que ustedes han dicho es lo que yo escuché y cómo ha influido el cambio que ha tenido él para la vida de sus hijos. Y creo que en este momento, en este tiempo es muy importante porque los padres tienen autoridad sobre la vida Wow. de sus hijos. Wow. Amén, así es. Lo que usted ha hecho y pues lo que Dios ha hecho en su vida y obviamente la disposición que Así usted ha es. tenido porque ha abierto su corazón Así es. y usted testificó lo que sintió cuando vio a su hija. Sí. Bendito sea el Señor. Ahora usted está preparando un futuro mejor para Correcto. ellos. Correcto. ¿Por qué? Wow. Porque le está impartiendo el temor a Jehová y Alguien ellos tiene lo, que morir. Así es. amén. Y ellos están viendo no solamente como él lo decía las palabras, sino el reflejo. Es correcto. Bendito sea el Señor y escuchaba lo que usted había dicho de que resplandecemos diferente Sí. porque el rostro de Jehová resplandece en nosotros. Y la paz de Cristo viene a la casa. Usted se imagina, por ejemplo, hermano Martín, usted se imagina sus hijos, que ni Dios lo permita, si sus hijos si seguían en la situación diferente, si hubiesen ido de vacaciones tranquilos. Horrible. Siempre pienso en eso. Cuando viene la paz de Cristo, ellos pueden irse tranquilos porque ya pueden estar tranquilos porque ellos tienen un papá que se está perfeccionando íntegro, tiene a Cristo ahora en su corazón. Amén. Y esto creo que está haciendo y lo creo fielmente que va a ser necesario para los padres. Porque Wow. mira, yo lo he podido ver, la vida, lo que mi papá poco me ha platicado de su papá, cómo era su papá. Pero bendito sea el Señor que él no se aferró a cómo a él lo habían criado. Correcto.
sino él se planteó ser diferente para la vida de sus hijos. Wow. Y bendito sea el Señor, lo que mi papá, si un día Dios nos permite que logre con su propia vida, lo creo fielmente que lo voy a lograr yo, lo van a lograr mis hijos. Amén. Gloria Así a Porque Dios, ellos así se es. atrevieron a cambiar. Desde ese momento que recibieron a Cristo, cambiaron y transformaron la vida de sus generaciones. Así es. Wow. Porque vamos creciendo y vamos aprendiendo bajo el temor a Jehová. Lo que mi Amén. papá me enseñó a mí, yo se lo voy a inculcar a mis hijos. así Y lo es. que Dios trate conmigo, yo se lo voy a inculcar a ellos. Muy diferente. Amén, amén, amén. Y va a ser de bendición. Y Qué Amén, hermosas hermano, palabras las que él dice, porque fíjate, somos pocos los que quizás, yo he escuchado pocas personas hablar como él lo está hablando. A veces, y lo voy a decir así en general para que lo escuchemos todo, a veces señalamos a las personas porque vemos el defecto en un hermano, pero no vemos la raíz. amén, amén, amén. Ahora él dijo algo bien importante. Las copias, abuelo, hijo, nieto, la misma línea. Ahora, cuando Dios llega a tu vida, si el ejemplo que te dieron tus papás, tú no lo puedes cargar y seguir con el ejemplo. Amén. Tú tienes que cortar ese, porque tu generación no va a ser como la de tu papá. Amén, aleluya. Entonces él dijo, lo que me encantó de él, dijo eso. Y lo digo, ¿por qué lo digo esto? Porque hay muchas personas ahora en el mundo batallando con su vida. Sí. Pero yo siempre los invito a que mediten qué está mal o dónde tienen que partir. Y yo siempre les digo a las personas, váyanse a la raíz. ¿Cuál es la raíz? ¿Qué genética traigo? ¿De Amén. dónde vengo? ¿Qué hacían ellos? ¿Por qué yo lo estoy haciendo? Amén, amén. ¿Por qué mi hijo lo está siguiendo? Ya somos Amén. 3. Entonces ahí hay un problema. Ahí es donde Dios nos da el discernimiento para darnos cuenta que hay un problema. Hay que cortar algo. Amén. Hay que cortar algo. Y lo digo por mí, porque yo lo tuve que cortar. Y ese fue el cambio. Mis hijos ya no van a ser mejores que mí. Amén. Yo ya soy Amén. mejor que mi papá. Mi papá me estaban poniendo una creencia a mí que si yo la hubiera seguido, mis hijos la siguen. Amén. Siempre vas a ser igual que no sé Ok, qué. Vas a pero ser... yo dije, no, yo tengo que ser diferente. Amén. Y voy a hacer la diferencia. Amén. Amén. Cristo está en mí, Él me ayudó a hacer la diferencia. Ahora, Amén. mis hijos van a ser mejores que mí porque así lo he declarado. Amén. Y así Amén. sé que así va a ser. Amén. Porque en el creer está el ver. Si yo lo dudo, no va a pasar. Sí, claro. Por eso siempre le digo a las personas, lo que creas es lo que vas a afirmar. No, y más con Cristo todo es Va posible. seguro. Amén, Con amén. Cristo va seguro. Entonces, siempre le hago la invitación a las personas a que ellos solos se escudriñen. Amén. ¿Cuáles son mis facetas de mí adentro que necesito cambiar? Amén. El problema es que vivimos abrazados por años o por vida o morimos con lo que tenemos. Amén. Entonces nunca fuimos libres. Entonces es triste porque nos toca ver en el área religiosa muchas personas que no quieren ser libres. No porque Jesús no quiera, Amén. sino porque ellos no quieren ser libres. Es como, perdón que le diga, es como una pregunta, lo voy a hacer porque Dios me ha ministrado algo y estoy trabajando en eso en mi vida. A veces nosotros oramos por otras cosas, pero no por una renovación de entendimiento de nuestra Amén, mente. amén. Correcto. Porque Dios te liberta Correcto, espiritualmente y te liberta de aquello que tú puedes ver que está mal. correcto. Si tú no ves que estás mal, como usted hablaba de que el orgullo te dice, no, Sí. eso está bien, Sí, no lo cambias, Correcto. no lo golpeas. correcto. Entonces, cuando ya tú dices, voy a orar por tener tu presencia, Señor, y le voy a dejar abierta todas las puertas de mi alma, de mi ser, Señor Jesús, para que tú entres y cambie. ¿Qué sucede en la vida de un hombre, hermano Martín, que le dice, Señor, aquí estoy? Me acabas de dar la mejor pregunta. Esa es la pregunta más hermosa que acabo de escuchar. ¿Por qué te lo digo esto? Porque lo compruebo cada vez que me humillo ante Él. Wow. No sé, esa es la pregunta más hermosa que he escuchado. Te lo digo por qué. Porque he aprendido a caminar en esa pregunta que tú me dijiste. Cuando una persona se humilla, y hasta la palabra lo dice, brother, vas a sentir las cosas que en la vida humanamente no las sientes. Y yo les invito a experimentar eso. Amén. ¿Por qué lo digo? Es porque yo lo he vivido y lo vivo. Humíllate, sácate todo, sácate de tu mente, piérdete de tu mente y conéctate solo con Él. Y vas a ver cosas que para muchos pueden ser locuras. Para muchos. ¿Por qué te lo digo esto? Porque todavía no lo han experimentado. ¿Por qué? No porque Jesús no quiera, es porque ellos no quieren.
Amén, amén. porque es para todos. Amén. Ay, ay, ay. Brother. Y yo siempre les hago la invitación y le digo a los jóvenes, le digo a las personas, busca a Jesús. Amén. Es que Él nunca está lejos. Cuando Amén. tú estás orando, no solo te quedes con el sentimiento, con el gusto que lo sentiste, no, conéctate más profundo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando te conectas más profundo es cuando Él va a escudriñar hasta lo último que hay dentro de ti Boga más- y más te va a ser el más chiquitito, pero te va a exaltar así como en el aire y vas a sentir cosas que, lo vuelvo a repetir, muchos no lo han sentido y los invito, es por su ego. Creo que la palabra que el hermano Martín nos está dando es como un lema de este tiempo. Este es el tiempo de bogar mar adentro. Es correcto. Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro. Pedro ya estaba limpiando las redes, ya que había terminado, que no había pescado nada. Pero Jesús le dijo, boga mar adentro. Y cuando él fue mar adentro, entonces pudo experimentar el Así es. milagro de Así Jesús. es, Entonces, correcto. creo que este tiempo, más que nunca, hermano Martín, es un tiempo donde hay que profundizar Es correcto. nuestra vida espiritual con Jesús. Lo voy a decir así bien sencillo, yo soy bien abierto para hablar. Amén. El cristiano nomás está nadando a la orilla de las olas. Amén. Amén. Así, de fácil. En ¿Sabe lo- por qué? Sí, Porque se le hace una vida rutinaria nada más. santo Dios. Levanto las manos, siento, aleluya y ya, pero no profundizan. Entonces, cuando ven a un hijo de Dios, a otro varón de Dios profundizarse, dicen, lo están ayudando. Emocionado. No. Es porque ese hombre se fue más lejos que tú. Amén. Amén. Entonces, amén. siempre he dicho, nunca señales ni culpes a aquel que sí verdaderamente está buscando. Mejor ve detrás y ve qué camino lleva a él para que tú sientas lo que él está sintiendo. Amén. Esa es la invitación que siempre les hago a todas las personas. ¿Por qué le digo esto? Porque el que ha experimentado lo puede hablar con naturaleza, lo puede ver abiertamente. Amén. 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 Eso es lo bonito. Amén. Pero si no lo has vivido, te quedas con la duda. ¿Qué pasa? ¿Cómo eso? ¿Estará mi...? No, es así. Wow. Dios te va a dar, entre más te metas con Él, hay más profundidad. Y ahí es donde viene lo demás, brother. Yo siempre le digo a la gente, métete más con el Señor, que ahí donde el Señor te va a empezar a revelar cosas. Y te va a empezar a enseñar cosas que humanamente podemos profundizar. Y no me gusta meterme en esos temas porque son muy profundos. Pero algo bien claro que yo lo tengo y lo he vivido es que cuando más te profundizas, estás más abierto a Él. ¿A qué? Y la palabra lo dice, te enseñará cosas ocultas que aún Tú no conoces. no conoces. Amén. Amén. Ahí está en la Biblia Mm. y están para todos. Amén. Entonces, hey, brother, es para todos. Amén. Aleluya. El problema es que nadie los quiere. Mm. ¿Me explico? Amén. Amén. Nadie los quiere, son pocos. Está disponible, pero pocos Sí. quieren. Ese es el detalle. Y pues sí, obviamente te invitamos. Y no te hablamos desde nuestra capacidad, ni te hablamos de nuestras propias fuerzas, sino de la obra que Dios ha hecho. Así es. Amén. Porque al final esto es imposible si no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y lo puedo testificar con mi vida, con mis palabras, porque yo muchas veces lo intenté en mis propias fuerzas. Mm. Yo quise, ok, no voy a estar siempre metido con Dios. Yo puedo hacerlo en mi capacidad, en mi entendimiento y en lo que yo sé, yo puedo lograrlo. Pero hubo momentos en que no. Llegó un momento en mi vida que yo pude darme cuenta que no. Y entonces cuando dejas que el Espíritu Santo de Dios empiece a trabajar en tu vida, tú entonces estás viendo que Dios está obrando y que tú estás cambiando lo que tú tanto querías cambiar. Entonces si te hablamos el día de hoy es porque Dios ha hecho el cambio en nuestra vida. Y Aleluya, puede hacer amén. lo mismo contigo. A lo mejor tú lo has intentado en tus propias fuerzas. A lo mejor tú lo has intentado en tu propio entendimiento. Y te has dado cuenta de que no avanzas. Pero es que esta es la obra del Espíritu Santo de Dios, es no el es tu regalo. obra. Amén, Amén, amén. Es el regalo que Dios nos ha dado, que nos ha dejado un consolador. Así es. Amén. Que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Así es. Entonces este cambio y esta transformación que Dios hace en nuestra vida, obviamente es de nuestra disposición, es de que nosotros abramos nuestro corazón, pero va a ser la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Bendito sea el Señor. La sed que da más sed. Amén. Con esto no quiero decir que no lo estás haciendo. Te estoy diciendo que lo sigas intentando. Amén. Hermano Martín, pero es un misterio. El hambre que da más hambre. La sed que da más Uy, sed. es una cosa hermosa. ¿Por qué? Porque la evidencia a veces que te apegas a Dios es que tienes más hambre de Dios. Sí. O sea, tú tienes hambre, lo buscas y te da más hambre por seguirlo buscando. Amén. Correcto.
Entonces es algo que Es un pan de vida. O sea, es algo, brother, que no tiene explicación. O sea, no tiene fin, no, porque cuando Él te muestra algo, y Él siempre te muestra lo infinito, o sea, que hay más. inagotable. Entonces, yo siempre he dicho, no te quedes hasta donde llegaste, sigue a donde te quedaste, porque hay más. Cuando tú sigues experimentando más, Él te va a seguir mostrando más. El problema es que ahora en día nos hemos quedado hasta donde hemos sentido. Y ahí decimos, wow, ya sentí, aquí me quedo tranquilo. No, el camino es abierto para todos. Entonces, ahí hay una responsabilidad también, hermano Martín. sí, Le voy a hacer esta pregunta porque creo que es un llamado a todos, si hay líderes o pastores o siervos de Dios que nos están viendo, o jóvenes, que ellos se están sintiendo, yo quisiera que usted le diera una palabra, que ellos se están sintiendo que hay más, pero quizás en su casa o en su alrededor no ve como que lo están anhelando y se siente y no quiere ser como, tú sabes, como la nota discordante, no quiere ser el raro, no quiere ser, se ve como que el exagerado, el que no se amolda, sino que él siente que Dios lo está llamando a más, pero a lo mejor él se siente indiferente por lo que puede ver a lo mejor de jóvenes alrededor de él, en su casa, en su escuela. Entonces, ¿qué palabra usted tiene ahí, Dios mediante, para animar a esa joven o a esa juventud que está ahí, que Dios lo está llamando a más, pero a veces ellos se están limitando por el qué dirán? ok, qué pregunta, me encantan las preguntas así. Cuando lo has vivido, lo puedes dar como testimonio. Amén. Y algo que le voy a decir a los jóvenes, a las personas mayores, a quien vean este video, mientras más te señalen, siéntete regocijado porque algo bueno estás haciendo. Amén. Santo Dios. Te digo por qué, porque pasó por mí. Yo al principio ponía oídos, pues yo tenía hambre, yo quería más y buscaba más, pero en la búsqueda también ponía oídos que decían, mira, este brother está loco, o mira, este brother, demasiado. Entonces llegó al punto de cuando el Señor me ministró personalmente a mí, me dijo, no pongas oídos ni ojos en los humanos, tus ojos y tus oídos tienen que estar en mí. Y ahí entendí la palabra de Él. Cuando yo entendí esa palabra, mi mente dio un giro. Santo Y ya no Dios. me importó que me señalaran. Al final aprendí que cuando me señalaran, hey, brother, es porque estaba haciendo algo bueno. Se está viendo. Entonces, tú no te vayas a lo humano, vete a lo espiritual. Mientras más te señalan, Dios más te va a exaltar en público. ¿Para qué? Aleluya. Porque el que se siente mal es el que no busca. Amén. El que te señala es el que no busca. El que te critica es porque sabe que tú estás haciendo algo bueno. Entonces, veamos las cosas de la otra manera. Porque como humanos a veces decimos, no, que para que no digan nada, mejor no lo hago. Sí, pero Dios va a buscar a otro que sí lo va a hacer por ti. Amén. Amén. Así te puedo dar esta palabra de fácil. Lo digo por mí, lo he vivido, lloré, yo solo, pero también sentí la mano de Dios levantándome. Aleluya. Ajá. Eso no tiene precio. Porque en mis lloros, en mis lamentos, yo sintiéndome así, llegaba Jesús y me levantaba y me decía, es que yo estoy contigo. Gloria a Dios. Y tú no tienes por qué darle explicación a alguien de lo que yo te doy a ti. Amén. Ay, Padre. Aleluya. A alguien que no te va a entender. Varón, te digo, yo me escondía cuando habían manifestaciones, así decía yo, y el Espíritu Santo siempre llegaba y me atraía. ¿Para qué? Para el orgulloso, para el egoísta, Dios lo ponía. Y no, con esto no quiero decir que, Amén. sino es humillación. Cuando entre más humilde, Dios más te va a exaltar. Lo tengo claramente. Entre más humilde, Dios más te exalta. Y no para maldad, sino para enseñar a los demás. Gloria a Dios. Así trabaja Jesús. Amén, amén. Así que pónganlo en práctica y sé que va a ser de gran ayuda para su Amén, vida. como dice la palabra, exacto. Amén, sí, será de bendición. Y créanme que lo que aquí hemos hablado es lo que ha ministrado Dios a mi vida. Y que debemos de esforzarnos más. Y pues nosotros como, pues ya gracias a Dios soy padre de familia. Y nosotros como padres de familia, enfocarnos mucho en nuestros hijos, dedicarles tiempo. Porque al final, si Dios ha puesto algo en tus manos, si Dios ha puesto un ministerio en tus manos, Sí. pero si estás descuidando tu familia, estamos haciendo algo mal. Sí. Y el Primero primer, la el primer casa. ministerio. En la casa. Sí, estamos haciendo algo mal y descuidando la vida de nuestros hijos en estos tiempos. Es tan peligroso, en estos tiempos que cualquier persona viene con una ideología diferente.
Y si nosotros no nos sentamos y dedicamos el tiempo a hablar a nuestros hijos, a que ellos puedan ver a través de la palabra Wow, que entonces, lo que ellos son en Cristo. ¿Quiénes Si son en nosotros, Cristo? amén, si nosotros no le enseñamos a través de la palabra la identidad que ellos tienen en Cristo, Correcto. wow, sí. cualquier ideología va a venir a su mente y Los va a va- dañar sus En las pensamientos. Así es. escuelas, donde quiera están Donde- siendo bombardeados Es el trabajo del enemigo, las la tinieblas, juventud. Sí, está destruyendo y a lo mejor no es, parece algo simple, pero está destruyendo las familias. Familias completas. Está destruyendo los hogares en estos momentos. Wow. Y si nosotros no nos levantamos y empezamos a cortar con esas maldiciones, Es correcto. que a lo mejor, como el hermano lo decía, lo podemos traer de generacional desde antes, pero en el momento que Cristo Jesús ha llegado a nuestra vida ha sido algo diferente. Algo tuvo que haber cortado cuando nosotros recibimos a Amén. Cristo Jesús en nuestro corazón de verdad. Y yo venía escuchando en la prédica de hoy, cuando Dios te ha mudado lo que tú eres y te ha hecho una nueva criatura. Bendito sea el Señor, como lo hizo en la vida de Saúl. Mm. ¿Quién era Saúl y cómo se miraba a Saúl? Pero cómo Dios miraba a Saúl. Entonces cuando tú recibes a Cristo Jesús te ve de una manera diferente. Amén. Así es. Amén, siempre. Amén. Amén. Sí. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y es lo que Dios está ministrando. Es momento que ya nos levantemos con la autoridad que tenemos como hijos de Dios, como la cabeza y el hogar, del hogar que somos. Así Bendito sea el Señor, porque al final vamos a ser nosotros. Porque mira, yo creo que la mayoría de gente puede ver aquí las luchas y las guerras que yo tengo con mi hijo Tiago, mi hijo pequeño. Andar corriendo detrás de él por un lado y para La otro. juventud de la niñez. Claro, es su niñez, pero gloria a Dios porque yo puedo ver el fruto de todo lo que él hace en la casa. Él tiene sus alabanzas favoritas y cuando la mamá se las pone y cuando él las escucha empieza a cantar, empieza a Wow. levantar las manos, él dice aleluya, él dice santo, él dice gloria a Dios, él dice amén, él dice Dios le bendiga. Entonces si tú estás batallando a lo mejor como yo, no veas en lo físico. Yo también escuchaba esto en prédicas. Aprende a ver en esos imperativos, en esos que pasan corriendo, un Moisés, Así es. un Elías. Mi hermano era así. Mi hermano no podía estar quieto. Mi hermano cuando era pequeño, él andaba con un platico en la mano todo el tiempo por todo el barrio, como si estuviera manejando, porque él veía a mi papá manejando. Pero él era alguien que tenía esa potencia. Esa Amén. potencia después la colocó en lo que es la música, en aprender todos esos instrumentos cuando Cristo llegó. Pero esos muchachos así, eso es que Dios tiene algo grande. Pero déjame decirte algo. Yo creo que Dios está llevando esto también a una Cállate, parte. está profundo. Ahorita te voy a dar una. Dale, sigue. Espérate. Ahí vamos a lo que es el hogar. Amén. Ahí vamos a lo que es el hogar. Y creo que eso toca un punto de reto ahora de hacer un llamado a los padres. De hacer un llamado a los padres cristianos. Amén. De levantarse en guerra. Sí. De levantarse en oración. De levantarse a cuidar y a guardar su hogar. Amén. Porque la pelea que ellos den ahora va a hacer que quizás sus hijos no la tengan que pelear. Amén. Por ejemplo, en Aleluya. mi caso, a lo mejor yo no tuve, cuando eso mi papá no era cristiano, cuando yo nací en contexto, pero a veces nosotros lidiamos hasta con voces interiores, producto de sombras y misterios que tuvimos que descifrar por nuestro propio camino personal. Amén. Pero cuando nosotros tenemos en el hogar un padre que aunque a lo mejor no estamos caminando hoy con Dios, pero se arrodilla, ora, clama, tú siempre te quedas con eso. Amén. Tú siempre te quedas en tu mente con eso como joven, como niño. Y yo pienso, hermano Martín, que esto es un tiempo bien retante para los padres. ¿Qué usted cree de eso? El sistema, la atmósfera y el enemigo están haciendo su trabajo. Amén. ¿Para qué? Para desviar a los hijos a la perdición. Él dijo algo que me encantó ahorita. Me llevaste a mi niñez. Me llevaste a mi niñez. Cuando veo a tu niño, me veo yo reflejado en él. Yo era así. Y ves lo que Dios ha hecho en mí. Amén. Aleluya. Y eso, por eso te digo, créelo,
Mis papás sufrían mucho señalamiento por mí, porque era imperactivo. Me les iba, me les salía, me les perdía. Y estamos hablando de en lados que no habían ni luz ni nada de eso. Entonces, batallaban, a veces me encontraban. De hecho, me les iba de la casa hasta por 3 días. A eso quiero llegar. Cuando yo veo un niño, yo no voy a señalar condiciones ni nada porque él no tiene nada. Amén. Amén. Así es ¿Eso es sencillo. algo natural? Correcto. No, algo natural, exacto. A mi hijo lo señaló el sistema, lo señalaron, todo mundo lo señalaron, menos Dios. Aleluya. A mi hijo pequeño, todo mundo le puso enfermedad, pero yo le puse salud. Aleluya. ¿Ves la diferencia? Amén. ¿Qué pasó? Mi hijo nunca tuvo nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La madre... Recibe esa palabra. Amén, amén. Cuando veo a tu niño me veo yo. Así hacía yo. Y mira lo que Dios puede hacer. Bendito Con sea. una persona, yo era tartamudo. Yo no hablaba. Wow. Me decían mis abuelos, este negro feo, ¿para qué va a ir a la escuela? Y es cierto, perdí muchos años de estudio. Me logré graduar. Pero siempre he dicho, la gracia de Dios ya estaba sobre mí. Amén, aleluya. Pero mire qué importante. Cuando ya tú tienes a Cristo, tú bendices. Sí. Y cuando vienen los problemas, sus hijos, ¿qué tienen en su mente? Mi padre dice que Sí. yo soy bendecido. Amén, Todo el tiempo lo amén, tienen que escuchar. amén. Mi padre dice que Cristo, dice que como Él salvó a la iglesia, Él la bendice. Cuando hay un padre en la casa que bendice a sus hijos, que le dice, tú eres bendecido, tú eres especial. Esos hijos no están detrás de la aceptación del mundo, No. porque ya tienen identidad Ya de tienen hijos, ya identidad. tienen un Amén. padre y una madre en la casa Aleluya. que los afirman, le dice, tú eres especial, tú eres un tesoro de nosotros, tú eres alguien, no creas esas mentiras, Amén, aleluya. porque el mundo, ¿cómo decirle? El mundo resalta lo que el mundo quiere, pero cuando tú lo dejas de tener, te dejan, te aplastan, te olvidan. Pero Cristo dice que Él llama a los vil y menospreciados de este mundo para avergonzar a los sabios. Muchos de nosotros llegamos a los caminos de Dios cuando ya el mundo no nos estaba siguiendo. Sencillo, brother. No nos estaba aplaudiendo. Le voy a dar pero ya vamos a terminar. Sencillo, le voy a dar la última respuesta. Mire, qué bonito lo voy a decir. Moisés, ¿era tartamudo o hablaba bien? Era tartamudo. Tiene dificultad al hablar. ¿Sí? Y yo siempre he dicho, detrás de todo aquello hay un gran ser que Dios ha depositado en el vientre de una madre. Todos los niños que el mundo y los humanos los ven con deficiencia, fueron porque el enemigo los quería para él. Pero Dios los ha rescatado y Dios los va a usar para su reino. Amén, Lo aleluya. digo porque cuando a mí me ministraron, ese era el plan del enemigo. Sabía el enemigo que yo traía talento o cualquier otra cosa y que podía ser servible para su reino. Amén. Pero no, el reino de Dios está sobre su reino. Aleluya. Aleluya. Y a Gloria a donde yo Dios. voy, hablo con la autoridad. A donde yo voy, yo hablo con la autoridad y lo digo así. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado esa autoridad. Amén. Y no le tengo miedo al enemigo. ¿Por qué? Porque ya no lo he enfrentado una vez, lo enfrento todos los días. Y cuando tú ya conoces al enemigo, te va a buscar por muchas áreas, por muchas formas, pero tú ya sabes que es un mentiroso. Amén, aleluya. Entonces tú ya sabes con qué armas tú te vas a defender. La verdad. Entonces yo invito siempre a las personas, por muy difícil que sea la situación, por muy difícil que sea lo que estés viviendo, quizás ahorita depresión, miedo, angustia, enfermedad, te voy a decir una cosa, todos tenemos un doctor, todos tenemos un sanador. Amén. El problema es que se te ha olvidado quién es el que te, Wow. quién es el que te sana, Amén. quién es el que te libera, quién es el que te levanta de esa cama. Amén, Se nos ha aleluya. olvidado. ¿Por qué? Por los afanes de la vida de todos los días. Tremendo, ¿eh? ¿Qué voy a hacer mañana? Pero ¿quién te garantiza mañana? Amén. Vive ahora. Y si vives mañana cuando despiertes, dale gracias a Dios porque para mí es victoria. Pero hoy fuiste responsable. Amén, amén. Así que, brother, Gloria a Dios. me encanta, me gusta hablar mucho, soy bastante para hablar, pero la verdad, este podcast me trastornó mi corazón rápido, o sea, me llevó a muchas cosas, y hay tantas cosas que se pudieran hablar, pero yo sé que todo Dios lo va Amén. ajustando a su tiempo, con las personas y todo, y para mí es un gusto, de verdad. Usted, yo sé que son buscadores de Dios, los puedo ver, me puedo dar cuenta por las obras, porque ahora las obras se miran.
y se miran de adentro, porque obras también pueden ser nomás naturales, ¿verdad? Mm. Pero las obras de adentro se miran porque se manifiestan. ¿Cómo se manifiestan? Porque hay evidencia, Testimonio del testimonio, Espíritu. que es lo más importante. Entonces, Amén. siempre les doy el mayor consejo, dejen siempre que Él los guíe. Amén. Amén, amén. Nunca lo hagan solo, porque Él ya lo dijo, yo lo viví. Estar sin el Espíritu Santo es estar seco. Guau. Tú puedes leer la Biblia, pero la Biblia no se transmite a la persona, Mm. porque no está el Espíritu Santo, Santo. dentro de la Biblia. Es un Amén. misterio, hermano Martín, porque Jesús le hablaba a Juan, pero siempre terminaba diciendo lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así es. Amén. Lo que el aleluya. Espíritu. Imagínate la Biblia y la palabra con el Espíritu lo que hace. Transforma, cambia, rejuvenece, sana, libera. Amén. Amén. ¿Qué es lo que hace? Hace todo. Aleluya. Amén. Pero dime tú solo, ¿qué vas a Guau. hacer? No. Santo Brother, Dios. no pasa nada. Sencillo. Donde tú vayas, que vean que va un hijo de Dios. Amén. Porque Aleluya. ellos lo van a sentir. Mm. Hasta el mismo cristiano dice, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano para la gloria de Dios. Amén. Y se dan cuenta. Entonces, cuidémonos siempre. Amén. El testimonio cuenta mucho, Amén. porque del testimonio habla de lo que hay adentro. Amén. Porque Amén. por nuestras palabras nos damos cuenta qué es lo que hay dentro de nosotros. Amén. Y siempre digo a las personas, usa tu lengua para bendecir, no para maldecir. Amén. Así de sencillo. Bendito sea el Sí, Señor. amén. Damos gracias al Señor por este momento, por este hermoso momento, Amén, porque de amén, verdad Señor, pudimos amén. sentir que Dios estaba hablando y esperamos que usted haya sentido en su corazón y haya recibido Amén. esas palabras y se atreva a creer y esté dispuesto a cambiar y a recibir el Espíritu Santo de Dios si no lo ha hecho todavía. Cristo en su Ve- corazón. Amén, amén. Vengan arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Y en el momento que usted confiesa con su boca para salvación y cree en su corazón para justicia, usted recibirá el Espíritu Amén. Santo de Dios y Amén. Dios empezará a tratar en su vida. Damos gloria y honra al Señor por la vida de nuestro Amén. hermano Martín. Amén. Que Dios siga trabajando en su Amén. vida, que Dios siga cumpliendo el propósito que ha predestinado desde Amén. antes de la fundación del Así mundo es. para su Amén. vida. Amén. Bendito sea el Señor y para la vida de su familia, Amén. para la vida de sus hijos. Gloria a Damos Dios. gloria y honra al Señor y damos por concluido este hermoso momento y que el Señor les bendiga, ¿no? Y En el nombre de Jesús. recordándole, Amén. amén, que pues este podcast es transmitido desde Betel, Casa de Sí, Dios, amén. 7728 Hammerly Boulevard, Houston, Texas. Los esperamos Amén. con los brazos abiertos. Y no se les olvide, Betel también para las naciones. Amén. Que la aleluya. palabra no solo se va a quedar aquí, se va a trastornar en todo el planeta. Amén, Hasta aleluya. donde Hombre, llegue esa hombre. palabra, ahí llega el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y, China, por- y allá nos van a pórtate bien. escuchar en chino. Amén. Amén, Y amén. pórtate Declara bien, la que nada te palabra, la cuesta. palabra tiene Amén. poder. Amén. Si tú lo crees, Amén. se va a hacer. Y hemos declarado que esto que hacemos aquí para gloria y honra del Señor no tiene fronteras, No. porque Dios no tiene No tiene frontera. fronteras. Amén, amén. Bendito sea el Señor y que el Señor les bendiga. Bendiciones. Amén. Dios.